la verdad es que traté de hacer esto como bien liviano, bien como un cuento, básicamente, y que fue lo que me pidieron, en el fondo, contarles cuál ha sido nuestra experiencia en lo que es el desarrollo de un SaaS y, en el fondo, todo lo que hemos pasado desde el principio hasta el fin. Entonces, yo quise como tratar de enmarcar esta conversación en como la pregunta de Shakespeare de to be or not to be, en este caso es to SaaS or not to SaaS. That is the question. Y en nuestro caso, that was the question. A estas alturas nosotros ya tomamos la decisión que, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de nosotros en mi empresa, ya tomamos la decisión de que efectivamente el SaaS era el camino. Pero la razón por la que quise como partir con esto es porque la verdad es que a veces yo siento que la palabra SaaS y el concepto de SaaS está como muy... tiene mucho glamour alrededor. Y como que, entre comillas, se ha desprestigiado cualquier software que no es un SaaS. Es como, no, eso no sirve. En verdad acá todo tiene que ser un SaaS, es mucho más glamuroso, porque Salesforce es un SaaS, en el fondo todas las grandes transacciones en términos de adquisiciones de empresas, finalmente en gran medida terminan siendo para empresas que son SaaS. Pero al final del día, obviamente, no todos nos vamos a poder convertir en un Salesforce el día de mañana. Y obviamente hay espacio para todo. Hay espacio para SaaS, hay espacio para no SaaS. Obviamente, en mi caso, y lo que les vengo a hablar es de por qué sí hacerlo. Pero también creo que es importante dejar eso como claro desde el principio, porque a veces se malentiende. Dicho eso, entonces parto por presentarme. Contarles un poco quién soy yo. Bueno, como presentaron, yo soy CEO y cofundador de Noisegrasp. Y ahora el próximo slide les voy a contar qué es lo que hacemos nosotros para también entender un poco mejor de dónde viene todo esto. Mi trayectoria es, yo soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Saliendo de la universidad trabajé acá en Chile en el City. Estuve ahí casi 4 años. Después de eso, y entre medio, me casé. Y con mi señora decidimos irnos a Estados Unidos. Así que ahí nos fuimos a Estados Unidos. En Estados Unidos llegué a trabajar en una empresa que se llama Business.com. Lo que hacía Business.com era una empresa que básicamente hacía arbitraje de Google. O sea, principalmente, y dicho en términos bien burdos, el CEO de Business.com me mataría si escucha decir esto, pero en términos bien burdos lo que hacía era comprar tráfico barato en Google y revenderlo un poco más caro y arbitrar con eso. Obviamente al final Google se dio cuenta de eso, no les gustó y empezaron a poner más restricciones y al final Business.com se terminó vendiendo. Fue una transacción bien grande, se vendió como en $350 millones. Y bueno, hoy en día, de hecho, existe el dominio, pero ya no es la misma empresa. Después de eso me fui a trabajar a MarketShare. MarketShare, curiosamente también, de hecho, justo hace 2 semanas también fue adquirida por otra empresa bien grande. MarketShare lo que hacen es, hacen algo bastante parecido a lo que estamos haciendo nosotros en Noisegrasp. Ellos se dedican a todo lo que es el marketing cuantitativo y marketing analytics. Como les contaba, hace 2 semanas fue adquirida en $450 millones. Después de MarketShare, y todo esto fue en Estados Unidos, fundé una empresa que se llama MediaX, con 2 socios más en Los Ángeles. También se vendió la empresa, pero lamentablemente no fue en millones de dólares. Si no, estaría en un yate, no estaría acá. ¿Ah? Sí, hubiese sido bonito que mantener la racha, pero no. La vendimos, sí, pero no la vendimos en esos tantos varios de millones de dólares y ninguno de nosotros se hizo millonario ni mucho menos. Todos salimos bien y contentos, pero no fueron los cientos de millones de dólares que quitamos. Y lo que hacíamos en esa empresa, y acá fue en el fondo donde, o sea, partiendo por MarketShare un poco y después ya MediaX con todo, fue donde yo, entre comillas, inicié en esto del mundo del SaaS. MediaX efectivamente era un SaaS. Lo que nosotros hacíamos era una plataforma que le ayudaba a los avisadores a determinar dónde
o en el fondo no dónde, sino que cuáles eran los medios disponibles para publicitar una determinada campaña. Por ejemplo, uno de los principales clientes que nosotros teníamos era Macy's. Macy's es uno de los retailers más grandes de Estados Unidos. Ellos, por ejemplo, qué sé yo, querían planificar una campaña de venta de zapatos de hombres, entonces tenían que, ellos sabían cuál era el segmento al que querían llegar, lo que hacían en nuestra plataforma era, venían, ponían un set de parámetros del tipo de gente a la que querían llegar, y nuestra plataforma finalmente decía, ok, todos estos medios cumplen con esos criterios, y también teníamos como un algoritmo de recomendación bien básico detrás, que lo que hacía era decir, y de todo esto que hay disponible, nosotros te recomendamos usar estos 10, estos 15, estos 20, lo que sea. ¿Qué es lo que pasó con esta empresa? Creo que es importante contarlo porque al final uno siempre conoce las partes bonitas de todas estas adquisiciones, pero nosotros finalmente decidimos vender porque nos dimos cuenta que para poder hacer crecer la empresa y efectivamente hacer el SaaS que nosotros soñamos desde el día 1 iba a ser extremadamente caro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que esto era una gran base de datos de todos los medios disponibles en Estados Unidos con una interfaz gráfica de consulta. Eso obviamente también estoy hiper simplificando lo que era, pero a grandes rasgos era eso. Y el principal costo que nosotros teníamos era alimentar y mantener actualizada esta base de datos. Como se podrán imaginar, en Estados Unidos hay miles de medios, porque tienen que pensar en el fondo son todos los diarios, todos los canales de televisión y en el fondo esos hay, en cada estado hay distintos e incluso dentro de los estados están divididos algunas veces por condados, etc. Entonces son miles. Toda esa información no está para nada estandarizada y por lo tanto nosotros teníamos que hacer el trabajo de agarrar la información en cualquier formato que viniera, estandarizarla para poder ponerla dentro de esta plataforma. Entonces, al final, bastante rápido nos dimos cuenta que para poder hacer crecer esto íbamos a necesitar un ejército de gente para poder estandarizar esta información. Y ahí fue cuando dijimos que teníamos la opción de o cerramos la empresa o en el fondo la mantenemos tal como está porque generaba plata, nos daba para pagarnos sueldo, etc. O la tratamos de vender. Obviamente cerrarla era la última opción. Dejarla andando, ninguno de los tres socios teníamos ganas de hacer eso. Todos teníamos ganas de hacer otras cosas y seguir creando. Y por suerte se nos dio la oportunidad de poder vendérsela a uno de nuestros clientes, que justamente era una agencia que estaba evaluando entre hacer un software parecido a ellos mismos o comprarlo. Entonces finalmente nos compraron. Y bueno, después de eso me tomé un tiempo de vacaciones con mi señora y mi hijo. Nos dedicamos a recorrer California y después volvimos a Chile, que mucha gente me pregunta por qué lo hiciste, especialmente ahora. Pero volvimos a principios del 2014 y ahí fue cuando, bueno, de hecho ya un poco antes de eso, tomé la decisión de partir de nuevo, volver a emprender y partimos con Noisecraft. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y les prometo que esto lo vamos a hacer en 30 segundos. Lo que nosotros hacemos en Noisecraft es contestar esta pregunta. Que en el fondo es contestar la pregunta de cuánto debería invertir en televisión, radio, prensa, internet, vía pública, etc. Yo me imagino que acá no creo que ustedes sean la gente que particularmente está mirando temas de marketing en general en las empresas. Quizás sí, quizás estoy equivocado, pero esto es una pregunta que la gente de marketing en general tiene que resolver siempre. En el fondo tienen particularmente empresas de un tamaño más o menos mediano para arriba, que tienen presupuestos de marketing más o menos significativos. Finalmente lo que ellos tienen que decidir es, tengo un presupuesto de X millones de pesos este mes, ¿cómo me lo gasto? ¿Cuánta plata esa la meto en televisión, en radio, prensa, internet, etcétera? Y esa decisión no es trivial y no es nada fácil, porque hay poca información, la medición de todo lo que son los medios offline es mucho más compleja, y eso es otro tema, pero es mucho más compleja, o al menos aparentemente es más compleja que lo que son los medios online. Y por lo tanto, para poder hacer esas mediciones y tener esa información, se hace necesario usar otro tipo de técnicas.
Entonces lo que nosotros hicimos para poder resolver esta pregunta fue, nosotros desarrollamos una solución SaaS, que es B2B, obviamente, de inteligencia artificial. Y esta solución lo que hace es que permite a los avisadores hacer tres cosas. Por un lado es optimizar el mix de marketing, y en el fondo es determinar esa distribución entre todos los medios, cuál es la distribución óptima que maximiza las ventas, que minimiza la cantidad de plata que tengo que gastar. Son distintas las posibilidades de optimización que hay. Y para que se hagan una idea, solamente por el hecho de optimizar el mix, nosotros hemos visto incrementos del retorno de las campañas de hasta un 30%. Es súper significativo, especialmente cuando nosotros trabajamos con algunas empresas bien grandes que tienen presupuestos de marketing mensuales de alrededor de 1.000 millones de pesos. Entonces, aumentar el retorno en un 30% de esos 1.000 millones de pesos es harta plata, y eso es plata que va directo a la última línea. Entonces, es bien significativo por ese lado. Después, por otro lado, está la parte de entender el retorno de las campañas, que eso no es para nada trivial, y en el fondo cualquier persona que haya trabajado en temas de campañas de marketing va a saber que en el fondo la gran pregunta siempre es, bueno, ¿y sirvió esto o no sirvió? En el fondo la plata que invertimos, ¿nos generó lucas de vuelta o no? O lo que vendimos, ¿qué porcentaje de lo que vendimos se debe a lo que invertimos en campaña de marketing? Y por último, lo que nuestra herramienta permite hacer es simular distintos escenarios de marketing. Entonces, eso a grandes rasgos es lo que hacemos. Si después a alguien le interesa puede entrar a nuestra página o me pregunta. Y ahora les quiero hablar un poco más del desafío que nosotros enfrentamos. Y aquí ya, en el fondo, estamos ya entrando más en terreno de lo que Nicolás me pidió que les cuente, que en el fondo es la experiencia que nosotros hemos tenido. Entonces, el desafío que nosotros enfrentamos desde el día 1 fue cómo tomamos un producto, entre comillas, que es un producto que tradicionalmente se hace casi netamente en base a consultoría, y cómo convertimos eso en un SaaS. En el fondo, cómo productizamos, entre comillas, un producto o servicio de consultoría. ¿Y por qué nos dimos cuenta que en el fondo aquí hay una oportunidad y tomamos este desafío? Porque la industria actual en la que nosotros estamos metidos, que se llama la industria del marketing analytics en general, es una industria donde las consultorías típicamente toman entre 6 a 9 meses solamente para poder implementar todo lo que son los modelos matemáticos que se hacen, y finalmente, si es que hay alguna herramienta de software, la herramienta de software también, tiene altísimos costos de desarrollo, porque al final cada caso se trata como un caso particular y básicamente se está reinventando la rueda cada vez. Y en general, o prácticamente siempre, se requieren recursos humanos dedicados de parte del cliente. En el fondo, si yo soy la empresa consultora, cuando mi cliente me contrata, yo le digo a mi cliente, bueno, para poder hacer esto yo necesito que tú dediques una cierta cantidad de gente a esto. Y por lo tanto, de cara al cliente, el costo final es altísimo, porque no solamente es el costo de la consultoría, más las licencias que tienen que pagar, etcétera, sino que también es el costo de tiempo y de recursos humanos que tienen que destinar. Para que se hagan una idea, generalmente estas son consultorías que el precio más o menos promedio anda en torno a los 300, 500 mil dólares, y de ahí para arriba. Y por lo tanto, en el fondo, eso hace que este tipo de servicio, o estas consultorías, es prácticamente prohibitivo para la gran mayoría de las empresas, generalmente. Y en el fondo, los únicos que pueden acceder a este tipo de servicios son los gigantes. O sea, sin ir más lejos, cuando yo trabajaba en MarketShare, que es una de las empresas que hace este tipo de cosas, los clientes con los que a mí me tocaba trabajar era Apple, era HP, era Lexus, era Intel, Adobe. En el fondo, esa categoría de empresas son empresas que generalmente tienen revenues del orden del billón de dólares para arriba, y por lo tanto son casi contadas con los dedos en mano. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta y el desafío que dijimos es, al final, este problema, que es la pregunta que hablábamos antes, de cuál es el mix óptimo, en el fondo, cuánto debería invertir en cada medio, finalmente no es una pregunta que solamente tiene una persona o una empresa que está gastando millones de dólares en el presupuesto de marketing. Finalmente, o
sea, cualquier empresa que esté gastando un presupuesto de marketing más o menos significativo va a tener esa pregunta, ¿no? ¿Y por qué tenéis que tener un presupuesto más o menos significativo? Porque finalmente son empresas que tienen acceso a todos los medios. Cuando empresas que son demasiado chicas finalmente tienen acceso solamente a un subsegmento de medios. Finalmente, para empresas chicas, aparecer en televisión es prácticamente imposible por los costos que asociados con eso. Entonces, por eso estamos hablando de empresas que no son tan chicas, pero son empresas que sí tienen al menos la capacidad de poder aparecer en múltiples medios. Entonces, ahí fue cuando nosotros dijimos, finalmente acá hay un segmento de empresas que están, si nosotros decimos que hay medianas, grandes y después gigantes, hoy en día las únicas que están siendo satisfechas son las gigantes. Pero de ahí el segmento de medianas y grandes, finalmente hacen esto a mano, lo hacen con planillas Excel, muchas veces se los encargan a sus agencias de medios para que lo hagan. Las agencias de medios, y no voy a entrar ahí en tanto detalle, pero las agencias de medios por un lado no tienen la expertise para hacer este tipo de cosas, por otro lado, o generalmente no tienen la expertise, algunas sí la tienen, pero lo más grave, entre comillas, es que las agencias de medios tienen conflictos de interés bien importantes en esto, porque finalmente las agencias de medios ganan por ambos lados, ganan por el lado de que le están cobrando a su cliente, como la comisión, y también los medios le pagan o tienen como rebates a la agencia de vuelta. Entonces, finalmente, los intereses de una agencia de efectivamente recomendar un mix que sea en verdad óptimo son medio conflictivos. Entonces, dicho todo eso, nuestro desafío, como les contaba, era agarrar esto y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para tratar de productizar esta consultoría? Y finalmente, en nuestro caso, el hecho de armar un SaaS iba más allá que, en el fondo, crear un producto, sino que en nuestro caso, el SaaS en sí es una estrategia de negocio. Para nosotros, si nosotros no somos capaces de desarrollar este SaaS, básicamente no existe el negocio. Y por lo tanto, obviamente era súper relevante. Entonces, dado eso, nosotros por lo que hemos pasado es que realmente hemos pasado por una ruta que nos ha llevado a ese SaaS. Y en el fondo, ¿cómo es esta ruta? ¿Sí? Y para ponerlo de alguna manera como bien gráfica, si nosotros graficáramos por un lado, pusiéramos en un gráfico por un lado lo que es la personalización, como el grado de personalización que tiene un software versus el grado de estandarización que tiene un software, nosotros, en el fondo, para cualquier persona que quiera hacer un SaaS, el mundo soñado sería estar ahí en el ¿cómo se llama? En ese corazón. En el fondo, el nivel de personalización mínimo y el máximo grado de estandarización. De manera que, en el fondo, todos los clientes puedan usar el mismo software y mis costos marginales sean mínimos. Pero, obviamente, para poder llegar a eso, nosotros tenemos un costo inicial bien alto, si nosotros queremos llegar derecho a eso. Y tenemos un grado de incertidumbre bien alto también. En el fondo, si es que yo el día de mañana me paro y digo, ya, ¿sabes qué? Voy a crear una empresa y esta empresa vamos a hacer un SaaS de lo que sea. Y en el fondo, contrato a gente y empezamos a desarrollar un SaaS y después de X número de meses lo lanzamos. Me voy a haber gastado una cierta cantidad de plata en todo lo que es desarrollo, etc. Y en el fondo con la esperanza de que de ahí todos los clientes puedan usarlo y lo usen tal como yo lo pensé. Y por lo tanto, en el fondo, el costo marginal de incorporar un nuevo cliente es mínimo. Sin embargo, el grado de incertidumbre es súper alto, porque al final yo todo esto lo hice y si bien yo puedo hacer testeos y puedo hacer focus group y puedo hacer un montón de cosas para validar mis hipótesis, al final la única validación cierta es tirarlo al mercado y ver qué es lo que pasa. Entonces, ahí, ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque esto lo he visto varias veces y he visto este fracaso. En el fondo, el fracaso de varios emprendedores, amigos o conocidos que yo he visto que se han lanzado de cabeza con una idea predefinida y que la han validado y que en el fondo están súper convencidos de que saben cómo hacerlo y que saben en el fondo cómo llegar al punto que quieren llegar. Y finalmente cuando lo lanzan es un desastre. Al final se dan cuenta de que había una variable que no consideraron,
que era una variable que hacía muy distinto el caso de uso para un usuario versus otro. Entonces, independiente de eso, al final, obviamente nosotros todos queremos llegar ahí. Pero la verdad, y cuál ha sido la experiencia de nosotros, y de hecho nosotros sabiendo esto, perdón, se me olvidó decir esto, uno de los errores que nosotros cometimos en MediaX fue ese. Justamente en MediaX, uno de los errores fue que nosotros tratamos de ir por el Ultimate SaaS de una sola vez. Y eso tuvo un costo altísimo. Y finalmente nos dimos cuenta, después de harto tiempo de haberle dedicado, de que nos faltaba mucho más para poder llegar a lo que nosotros queríamos hacer. Y por lo tanto, y ahí fue cuando en el fondo nosotros dijimos, para poder hacer todo eso, tenemos que invertir mucha plata. Y eso fue lo que gatilló la decisión de vender finalmente, que por suerte resultó. Entonces, dado eso, nosotros en Noisecraft dijimos, ¿sabéis qué? Nosotros vamos a tomar un approach un poco distinto, que es un approach bastante poco ortodoxo, entre comillas, en términos de si ustedes leen como cualquier literatura de cómo hacer un SaaS. Nosotros dijimos, ¿sabéis qué? Nosotros vamos a empezar allá. Nosotros teníamos esta idea. Nosotros dijimos, nosotros vamos a agarrar a nuestro primer cliente y vamos a hacerle el máximo grado de personalización. En el fondo, vamos a hacer un software a la medida para ese cliente. Y en el fondo, nuestra idea es que después, a medida que vayan apareciendo nuevos clientes, nosotros los vamos a ir incorporando y en el fondo vamos a recorrer esta curva bonita que en el fondo con cada nuevo cliente vamos a ir el desarrollo marginal, si queremos hablar, de cada nuevo cliente y hacer cada vez menor hasta llegar a un punto donde ya íbamos a cubrir todos los casos de uso posibles que se nos hayan ocurrido y por lo tanto vamos a llegar ahí al SaaS soñado. Y nosotros así partimos. Y tuvimos nuestro primer cliente. Con el primer cliente nos demoramos 1 año y medio en llegar a la solución. Una de las cosas de las que yo estoy contento y orgulloso que nosotros logramos fue que estuvimos súper enfocados en eso. Era súper tentador en el fondo ir a agarrar un segundo, tercer, cuarto cliente y en el fondo hacerlos todos medio en paralelo y en el camino tratar de mezclarlos, pero fuimos bien enfocados y fuimos como bien pragmáticos de que no, tenemos que lograr el primer caso de uso exitoso. Tenemos que estar seguros de que podemos satisfacer una necesidad de al menos un cliente. Y obviamente era un cliente importante que nosotros, y después lo vamos a hablar, pero es un cliente que de hecho nosotros elegimos. Y eso también es uno de los temas clave, que hay que elegir bien a los clientes, si es que uno quiere hacer esta estrategia. Entonces, bueno, eso fue cuando partimos. Nosotros partimos ahí y con el sueño de seguir esta curva así bien bonita. ¿Qué es lo que pasó en realidad? Llegó nuestro segundo cliente y dijimos, en verdad este segundo cliente, el aporte marginal no fue marginal. o el grado de desarrollo no fue tan marginal, sino que en verdad tuvimos que hacer hartas cosas nuevas. Y el costo que significó para nosotros incorporar este nuevo cliente fue significativamente mayor al que nosotros esperábamos que hubiese sido. Y bueno, y obviamente eso nos trajo un montón de aprendizaje, un montón de cosas que nos dimos cuenta que, bueno, en verdad, esta cosa no es tan lineal y no es tan predecible como nosotros esperábamos. Y después tuvimos otra sorpresa. Agarramos nuestro tercer cliente y el tercer cliente entró casi que por un tubo. En el fondo tuvimos que hacer cambios súper mínimos en nuestra plataforma y en el fondo ese tercer cliente pudo usarlo básicamente tal como está. Entonces ahí nosotros dijimos, chuta, ya le chuntamos, ya estamos ahí. Y obviamente, como podrán predecir, no fue tan así. Cuarto cliente no fue ni cerca como fue el tercero, sino que fue más parecido al segundo, en el sentido que nos dimos cuenta, ¿sabes qué? Hay otro grado de cosas que tenemos que considerar y en el fondo tuvimos que seguir personalizando la aplicación, agregándole nuevas funcionalidades, que obviamente por el hecho de ser un SaaS y una de las gracias que tiene es que finalmente los otros clientes también sigan beneficiando de eso.
Pero a veces no, porque a veces no todo es reutilizable. Sí. No, es uno que en el fondo lo hemos ido agrandando para poder... claro, exacto. Sí. Sí, exacto. Sí. Y justamente, o sea, y ahí también hay un tema, que al final también el sueño y lo que uno lee siempre es de que todas las mejoras finalmente son como backwards compatible, de que en el fondo a todos los clientes les van a servir. La verdad es que no están así. No siempre hay cosas que uno tiene que hacer para un cliente que en verdad no tienen ningún sentido para ningún otro cliente. Y eso es especialmente cierto cuando estamos en el mundo B2B. En el mundo B2C es bien distinto. Yo les cuento el B2B porque ese es el mundo en el que yo he estado y es mucho más así. Entonces, y bueno, y en el fondo esta historia se ha ido repitiendo en el tiempo, obviamente. Y claramente en el fondo uno de los grandes aprendizajes que nosotros tuvimos acá fue que finalmente esta curva está lejos de ser esa curva tan bien dibujada donde uno puede ir esperando de que estas personalizaciones incrementales sean bien marginales y que en el fondo uno puede ir llegando. Pero lo que sí también es importante y que nosotros ahora un poco en retrospectiva, lo que vemos es que, y por eso yo decía que es la ruta hacia el SaaS. En verdad, todo el tiempo hemos ido avanzando hacia ese lugar soñado. Si vamos a llegar a eso, no sé, lo dudo. O sea, no creo que lleguemos exactamente ahí. Especialmente en el mundo B2B, súper difícil. Pero al menos yo creo y es una de las cosas que nosotros hemos tomado como casi una misión de la empresa, es que no tenemos que perder ese foco. En el fondo el foco está allá. Si vamos a llegar, quizás no vamos a llegar, pero en el fondo tenemos que tener un norte y el norte está súper claro. Y el norte está en que eventualmente, quizás un día, vamos a llegar a un punto donde nuestra aplicación tal como está puede ser utilizada por cualquier avisador finalmente. Entonces, para ir cerrando y en el fondo contarles y ponerlo, como plasmarlo bien explícitamente, contarles cuál ha sido nuestro aprendizaje en este proceso. Por un lado, una de las cosas que nosotros aprendimos es que el SaaS no nace, sino que se hace. Y es lo que hablábamos recién, en el sentido de que agarrar o en el fondo partir con un plan súper específico para llegar a un SaaS como, con todas las de la ley, entre comillas. En el fondo, un SaaS como nosotros entendemos que es un SaaS que tiene que ser escalable, que tiene que tener la capacidad de que cada nuevo cliente puede incorporarse sin crear personalización, etc. Llegar a eso es un proceso. No es, y al menos en mi experiencia, en mi opinión personal, tratar de llegar a eso de una sola vez es un error. Es un error y es un fracaso prácticamente seguro. Claramente, en términos económicos, quizás el costo total del proyecto, si es que uno decide irse directo a eso, va a ser menor. Pero si es que lo ponderamos por la probabilidad de éxito, finalmente yo creo que el otro approach, que es un poco más de paso a paso, finalmente es más efectivo. Lo otro que es importante es lo que hablábamos, lo que les decía ahora último, que es nunca perder el foco en la escalabilidad y ser consciente de los sacrificios que se están haciendo. Nosotros siempre, desde el día 1, hemos tenido claro de que queremos llegar a un SaaS que es escalable y que en el fondo tenga esta capacidad de ser replicable infinitas veces sin significar un costo importante para nosotros. Pero al mismo tiempo, y obviamente en el camino hemos tenido que ir haciendo varios sacrificios. Y esos sacrificios son un ejemplo de un sacrificio como eso es que cuando abordamos un segundo cliente nos dimos cuenta que íbamos a tener que hacer, si es que queríamos poder satisfacer a ese cliente, íbamos a tener que hacer cosas para ese cliente que en verdad ningún otro cliente iba a usar. Y por lo tanto eso para nosotros era un costo. Pero finalmente era algo que tuvimos que evaluar si queremos ese cliente, vamos a tener que hacerlo.
Y si es que, en el fondo, si es que queremos favorecer la escalabilidad únicamente, entonces ese cliente lo vamos a perder. Entonces, esos son los sacrificios que uno tiene que ir haciendo, pero es importante ser bien consciente al respecto, porque también uno de los errores bien comunes que yo he visto es que se pierde la conciencia de eso. Al final, el cheque que va a llegar del cliente se hace súper atractivo y finalmente dice, ya, démosle, hagámoslo. Y en el fondo uno empieza a perder el foco de hacia donde uno está yendo. Y lo importante, o al menos el mensaje que yo quiero entregar es que no significa que no hay que hacerlo. Porque yo también creo que es un error estar súper sesgado de que todo tiene que ser 100% escalable. Porque eso es demasiado costoso y es muy limitante. Pero lo que es importante es tener conciencia de lo que uno está haciendo, de manera que uno siempre puede ir evaluando esas cosas. No sé si ustedes hicieron algún análisis previo del tipo de cliente, de la casuística de cliente, de sus procesos de negocio. Entiendo que, claro, tú hiciste un software as a service sobre una consultoría, entiendo. Discúlpame que haya llegado atrasado, pero sí entendí el concepto donde iba, que es llevar un software as a service como desde un servicio, no un producto, desde un servicio de consultoría, ¿no es cierto? Claro. Transformarla en una metodología que va a estar cubierta a través de una tecnología X, sí, que se incorpore en los clientes para dar cuenta y acceso a, mira, en el caso A aplica esto, en el caso B aplica esto, ¿no es cierto? Como un árbol decisional finalmente para tu cliente. Sí. Que a nosotros nos pasa en el mundo médico, nosotros trabajamos en ese ámbito. Entonces, el nivel de casuística también es muy alto para poder pasar de esto. Entonces, del cliente A a la Z tienen distintos, nosotros, claro, ya los tenemos más o menos esquematizados, los de alta, mediana y baja complejidad, unos más ambulatorios, otros más... Pero eso significa haber analizado previamente al mercado en que te vas a estar metiendo, claro, y saber efectivamente cómo se implementan estas soluciones finalmente. Claro. Ahora, ¿tú hiciste eso antes de la vida? Porque vi, claro, que en el fondo te moviste que es lo que decía Romina, de la personalización hacia un ámbito del software as a service. Lo hicieron. ¿Y cómo? Pero los levantaron en BPM, y sé qué mecanismo ocuparon. A ver, voy a ser bien honesto. Como emprendedor, uno siempre tiene que tomar también este como trade-off, de por un lado hago todo ese análisis y en el fondo y me gasto toda la plata que significa hacer ese análisis, o me tiro a la piscina y en el fondo veo qué es lo que pasa. Obviamente esos son los dos extremos y al final hay que tratar hay que balancear esas opciones. Nosotros efectivamente hicimos como un cierto, por eso digo que es un cierto análisis de mercado, no te voy a decir que fue súper exhaustivo y en el fondo miramos miles de empresas, no, en el fondo conversamos con, no sé, habrán sido unas 10 más la experiencia que yo traía de Estados Unidos, que también había trabajado con algunas grandes y en el fondo había visto cómo era el proceso de consultoría y yo ya había visto que en el fondo había un grado de comunalidad entre todos estos procesos bien alto. Y efectivamente, de hecho, que fue algo que se me olvidó mencionar antes, que es bien específico a nuestro producto, pero finalmente, en el fondo, nosotros también desde el principio tuvimos que sacrificar algo. En el fondo, ¿cuál es el sacrificio? Bien específicamente en esto es que cuando uno hace una consultoría como bien a la medida para efectos de crear estos modelos matemáticos que te ayudan a optimizar el mix de marketing, esos modelos cuando uno los hace a mano y los hace como bien a la medida, tienen un determinado grado de ajuste, en el fondo de exactitud en las predicciones y en las recomendaciones, que en general cuando es en el mundo de la consultoría ese grado de exactitud anda en torno al 90%. Lo que nosotros hicimos fue que nosotros dijimos, si nosotros queremos hacer un SaaS, vamos a tener que dejar algunas cosas fuera, necesariamente. Si no, es imposible. Y en el fondo, ¿en qué nos va a impactar esas cosas que estamos dejando fuera? Es justamente en ese grado de precisión de las recomendaciones. Y nosotros cuando vamos y nos presentamos a los clientes, se los decimos así tal cual. Cuando nosotros les decimos, mira, si tú lo que estás buscando es tener una
una bolita mágica que en el fondo te da un grado de recomendación del 90% para arriba y en el fondo, y si se equivoca, tú lo vas a demandar, entonces yo no soy tu proveedor. En el fondo, no hay un match entre nosotros. Ahora, si es que en vez de eso, lo que tú estás buscando es una recomendación que es más, entre comillas, direccional, que en el fondo tú estás dispuesto a sacrificar un grado de precisión, y obviamente esto también se traduce en el costo de la plataforma. Finalmente, como les contaba antes, los servicios de consultoría valen del orden de los $500.000 para arriba anuales. Nosotros cobramos más o menos un décimo de eso. Entonces, obviamente es un costo súper considerablemente más bajo. ¿Y qué es lo que pierden? Pierden un grado de precisión. Ahora, no es tanto el grado de precisión que pierden tampoco, no es que nuestras recomendaciones finalmente son casi aleatorias. Nuestro grado de precisión anda en torno más o menos como al 80% promedio. Que, bueno, ese 10% a veces puede ser, para una empresa que se gasta millones de dólares en su presupuesto de marketing, va a ser significativo. Pero para una empresa que es un poco más chica y que no se gasta tanto millones de dólares, entre no tener nada y tener eso, van a preferir tener eso. De alguna manera, lo que nosotros, la forma que lo posicionamos es que nosotros le decimos a nuestros clientes, mira, nosotros no pretendemos ser el GPS, nosotros pretendemos ser más bien una brújula. Esa es como la analogía que hacemos, en el sentido que nosotros no vamos a ir indicando paso por paso dónde tenéis que ir doblando, sino que nosotros vamos a ir para allá del camino. Ese es el norte. Ya. Voy a seguir y déjenme terminar con, creo que hay como 2 más, y después si quieren hacemos ronda de preguntas y conversamos. Esto también creo que lo mencioné antes, y para nosotros al menos, y yo creo que en general para cualquier tipo de SaaS en el mundo B2B es crucial, de que tus primeros clientes tienen que ser tus partners. ¿Por qué? Porque, dicho en súper buen chileno, las primeras veces las vaya a cagar. Seguro. En el fondo, vaya a meter la pata y te vaya a equivocar, y te vaya a equivocar varias veces, y tú vaya a necesitar que tu cliente te aguante. Vaya a necesitar que el cliente te aguante todas esas metidas de pata y en el fondo confíe en que todas estas iteraciones finalmente van a llegar a puerto y que todo esto va a valer la pena para poder llegar a algún lugar. Y obviamente eso uno no lo va a tener con cualquier cliente. Y por eso que los primeros clientes tienen que ser partners tuyos, y nosotros hemos tenido la suerte de tener súper buenos partners desde el principio. Nuestro primer cliente, que nos aguantó 1 año y medio, fue casi que un extremo, pero finalmente nos aguantaron y ahora están súper contentos. Otro tema que no lo mencioné antes, pero que es un tema de la modularización. En general, cuando hablamos de arquitectura software, y particularmente la arquitectura de un SaaS, típicamente es una arquitectura súper modular, porque lo que nosotros queremos hacer es que esto sea, en el fondo, se pueda, para cada cliente yo puedo agarrar de todos mis módulos disponibles y poniéndolos juntos y ir satisfaciendo todas las necesidades. Y una de las cosas importantes es que obviamente la modularización ayuda a la escalabilidad, que es lo que estábamos hablando en el fondo de ese ejemplo, de poder poner juntos los módulos para poder satisfacer una necesidad específica. Otro tema que es bien importante de la modularización y que uno también tiene que tener en cuenta, que va más allá de la arquitectura de software en sí, es la parte de la comercialización del producto. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es que uno de los módulos de nuestro software es un dashboard, que en el fondo básicamente muestra un set de métricas respecto de las campañas de marketing, el performance que han tenido, etc. Y nosotros casi que hicimos ese dashboard medio como coincidencia, porque nosotros llegó un día y dijimos, ¿sabéis qué? Ya tenemos una base de datos con toda la información de lo que está haciendo el cliente y lo tenemos todo consolidado, que es algo que los clientes, que al menos ninguno de nuestros clientes tenía con ese grado de consolidación, porque son datos que en general están muy fragmentados, están como en distintas partes. Entonces dijimos, en verdad no nos cuesta nada ponerle un dashboard. Y partimos y hicimos un dashboard súper básico. Dijimos para probar, veamos cuál es el feedback. A los clientes les encantó, y les encantó porque
porque por fin podían ver, en el fondo, todo en un lugar. Lo que a nosotros nos sorprendió. Nosotros decíamos, o sea, una empresa, por ejemplo, nuestro primer cliente se gastaba, les dije, como del orden de 1.000 millones de pesos mensuales en marketing. Entonces, una empresa que se gasta esa plata, uno esperaría que tenga, y que tiene cientos de empleados, uno esperaría que tenga como esto más o menos resuelto. Finalmente no, y yo creo que eso también es, al final uno tiende a pensar de que las empresas grandes tienen muchos temas resueltos que en verdad los tienen tan lejos de estar resueltos. Entonces, bueno, nosotros creamos este dashboard súper simple, nos dimos cuenta que el feedback fue súper bueno, dijimos, a ver, mejoremos el dashboard, pongámosle más inteligencia, hagámoslo mejor, hagámoslo más bonito, hagámoslo más usable, etc. Hicimos eso, de repente nos cayó la teja y dijimos, ¿sabéis qué? Nosotros lo que podríamos hacer es que nosotros podemos agarrar este dashboard y venderlo solo, en el fondo, y podemos usar esto como un producto, como un entry level, que en el fondo nosotros vendemos este producto mucho más barato aún, y de hecho eso, con la apuesta de que eso nos ayude a abrir más puertas, en el fondo llegar a más clientes, y finalmente dentro del producto también, obviamente nosotros ahí poníamos el gancho donde ahí nosotros teníamos, le poníamos un cierto grado de inteligencia, que iba más allá de visualizar datos. Nosotros también calculábamos ciertas cosas, en el fondo había un grado de inteligencia detrás, pero en el fondo era la punta del iceberg en términos del nivel de inteligencia que nosotros hemos desarrollado en nuestra plataforma. Entonces, finalmente nosotros ahí le poníamos, ¿quieres ver más? ¿Queréis ver más? ¿Queréis en el fondo tener recomendaciones óptimas? Más allá de poder medir esto y tener estas métricas, entonces pásate al plan Pro. Y eso fue un tema de comercialización, un tema mucho más de negocio, que especialmente, me imagino que todos acá somos bien tech y nos gusta el tema de la computación y el tema de la tecnología en general. Asumo, si no, creo que no estarían acá, pero o quizás los mandaron, no sé. Pero si a todos nos gusta, a veces nos entrampamos en ese mundo, y nos entrampamos en temas de que hay que modularizar por un tema de arquitectura de software y de que esto tenéis que tener las APIs andando, etc. Y finalmente no nos damos cuenta que eso también tiene otras ramificaciones y otras oportunidades que están ahí. En el fondo están ahí, es solamente cosa de abrir los ojos y darse cuenta. Así que por eso lo digo, déjame terminar y después me queda una más, creo. Sí. Y por último, lo que es obvio, pero a veces, como decía un mentor mío, las cosas obvias por obvias se obvian. El camino es largo, lento y duro. Y es la pura y santa verdad. Si quieren meterse en esto, háganse la idea de que va a ser así. Lamentablemente, no sé si ustedes leen TechCrunch o leen en el fondo como los canales de noticias del mundo de la tecnología, uno siempre ve el glamour. Y en el fondo esas son las revistas de glamour de tecnología. Son como la versión tecnológica de Vogue o Cosmopolitan. Y lo que uno ve ahí es súper sexy, súper atractivo, y que, oye, todas estas empresas les está yendo increíble, y en el fondo, en 2 meses, ahora tienen miles de millones de usuarios, y después al tercer mes de recién haber lanzado, los compraron en cientos de millones de dólares. Eso no es la realidad. Eso es, o sea, ojalá que a todos nos pase, y claramente todos queremos eso, pero esos casos específicos son muy aislados, y en general, de hecho, cuando uno empieza a ver esos casos, y si uno empieza a indagar y uno empieza a leer un poco más, uno se da cuenta de que en verdad, si bien esa empresa la lanzaron hace 3 meses, esa empresa es como la 5ª iteración de otras empresas que han fallado en el camino y en verdad vienen haciendo esto por varios años. Y no es que en el fondo le chuntaron, hay algunos que claro, que le chuntaron paro al gato y en el fondo en 3 meses efectivamente se hicieron millonarios, pero en la gran mayoría de los casos no es así. Pero también lo otro es que, si bien el camino es largo, lento y duro, no solamente es gratificante, pero también es económicamente rentable. Hacer un SaaS
y hacerlo bien es súper rentable, porque finalmente cuando uno empieza a llegar al punto donde el costo incremental de incorporar un nuevo cliente se hace más bajo, finalmente cuando uno empieza a ver que la curva de costo de mi empresa se empieza a aplanar y mi curva de ingresos se empieza a ir para arriba y por lo tanto la utilidad va creciendo a un nivel exponencial. Y eso es cuando, claro, cuando un CEO empieza a ver esas cosas, la sonrisa le viene a la cara. Nosotros todavía no estamos ahí, pero ya vamos a llegar, estoy confiado. Pero efectivamente ese es como el final del arco iris que nosotros tenemos cuando desarrollamos un SaaS, que es en el fondo efectivamente poder llegar a eso. Y ese es el pago que recibimos si es que lo hacemos bien. Eso, así que preguntas, cuente. Cada módulo, dices que lo voy a vender incluso por separado, como comercialmente creado toda una beta, seguir trabajando. Cada módulo, por eso digo, lo trabajáis individualmente según requerimientos de los usuarios, hay perfiles de usuarios distintos para cada módulo, así como un poco de estudio de quién es el usuario de cada módulo. Sí, o sea, teóricamente sí. La verdad es que o sea, nosotros llevamos en esto un poco más llevamos casi 2 años, así que no hemos llegado al punto donde tenemos tantos clientes, donde vamos a estar ahí. Teóricamente, yo creo que eventualmente podríamos llegar a eso. Por el momento, la verdad es que fue un poco, entre comillas, casualidad, que nos dimos cuenta de que podíamos comercializarlo y se nos ha dado bien, y en el fondo la cuestión ha andado. Ahora, igual, en el fondo, una de las cosas que nosotros nos definimos para nosotros mismos es que nosotros tenemos un producto core, que es en el fondo nuestra plataforma central, que es la plataforma de optimización, etc. Ahí es donde nosotros realmente ganamos plata y es donde el valor más grande que nosotros generamos está. Entonces, dado eso, nosotros dijimos, estos productos que van a ser complementarios, mantengámoslos como complementarios. Al menos en esta etapa, no nos desenfoquemos y en el fondo no porque en el fondo estamos viendo que eso tiene mucha atracción, nos desenfoquemos y en el fondo empecemos a dedicarle muchos recursos a eso, porque precisamente el tema de que ese producto tenga alta atracción es justamente lo que nosotros queremos. En el fondo nosotros queremos que ese producto esté frente a muchos más CEOs, CMOs, gente de marketing, etc. De manera que, en el fondo, eso nos abra la puerta para después llevar la herramienta final. Hola, Roberto Villagrande, IAT Limitada. Mira, la verdad es que tengo 2 preguntas. Una, ¿cómo defines tu empresa? ¿Es una empresa de asesoría en marketing o una empresa tecnológica? De tecnología. ¿Tecnológica? Sí. Sí, o sea, de hecho nosotros... Pero tú vendes asesoría en marketing. No, nosotros vendemos una plataforma tecnológica. Ya, tú vendes la plataforma. Sí. O sea, de hecho, justamente el desafío que nosotros tomamos fue que nosotros no queremos vender consultoría, sino que nosotros queremos vender una plataforma tecnológica que de alguna manera reemplace esa consultoría. Sí, no, sí, eso lo entendí, pero en el fondo lo que el cliente no quiere una plataforma tecnológica, que quiere resolver su problema de marketing. Entonces tú lo que estás haciendo es con una plataforma resolver esa problemática y en el fondo lo que él contrata como producto final es el resultado o el indicativo o el camino donde tiene que dirigir su campaña de marketing, ¿no es cierto? Entonces, claro, o sea, yo sé que es un producto tecnológico, pero lo estoy tratando de ver cómo se vende, digamos. A eso he apuntado. Y lo otro es que la mayoría de los que estamos acá nos dedicamos al desarrollo prácticamente a la medida. Sí. Entonces, lo que tú estás tratando de hacer es un poco el sueño que todos queremos, o sea, desarrollar una cosa y que eso se venda N veces, digamos, dejar de desarrollar una y otra vez. Entonces, de ese punto de vista, podría ser breve, digamos, pero contar tu experiencia en lo que fue el desarrollo de este producto, o sea, contrataste gente, buscaste gente experta, lo hiciste tú mismo, te asociaste con gente que desarrollaba y tú la parte comercial. Es un poco la... A ver, entonces, la primera parte de la pregunta, en el fondo, de cómo vendemos esto,
nosotros lo vendemos efectivamente como una plataforma tecnológica. Nosotros lo vendemos como una herramienta de ayuda a la toma de decisiones de marketing. Y en el fondo la toma de decisiones respecto de cómo planificar mi próxima campaña de marketing y en el fondo cómo administrar los presupuestos. Y nosotros, de hecho, se lo dejamos bien claro al cliente que nosotros no ofrecemos servicios de consultoría. Al menos no por ahora. De hecho, algunos inversionistas y advisors siempre nos dicen, oye, pero ¿por qué no hacen consultoría? Porque ahí hay harta plata también. Y nosotros lo tenemos claro. En el fondo, tenemos claro de que eventualmente quizás podríamos abrir una beta, de agregar consultoría y en el fondo complementarlo. Pero por el momento, dado los recursos que tenemos, dado en la etapa de la empresa donde estamos, nosotros queremos mantenernos enfocados en el desarrollo de este SaaS y no desenfocarnos en el mundo de la consultoría porque finalmente son dos mundos que son súper divergentes y al final, obviamente, la parte de consultoría, si la hacemos, sería por un tema casi únicamente de plata, no por un tema de alcanzar la visión que nosotros tenemos como empresa. Y la segunda parte respecto del proceso de desarrollo, en el fondo cómo partimos, a ver, como la historia ha sido desde el día 1, yo todavía estaba en Estados Unidos, fue cuando ya estamos en proceso de venta de MediaX. Yo ahí obviamente ya empecé a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer después? Ahí primero tuvimos la decisión, la conversación con mi señora, ¿nos quedamos o nos volvemos a Chile? Fue la primera decisión que tuvimos que tomar, decidimos volver. Y de ahí dije, bueno, entonces si vuelvo a Chile, ¿qué quiero hacer? ¿Me voy a emplear o voy a emprender? Dije, si me empleo, voy a terminar pegándome un tiro. Porque ya lleva varios años trabajando en una cultura que es bien distinta a la cultura empresarial que tenemos acá. Y que al menos a mí personalmente la cultura empresarial que hay en Chile no me fascina, por así decirlo. Entonces dije, bueno, mi opción, o mi única opción al menos, en ese minuto era emprender. Entonces decidimos, o yo decidí que esta era una oportunidad y en el fondo este era el camino de lo que yo quería hacer. Y en el fondo, yo soy ingeniero civil industrial, no soy desarrollador, sé programar, no soy experto en programación, puedo hacerlo, pero en el fondo yo quería un socio que sí fuera el experto y en el fondo él sí se dedicara. Así que me asocié con una persona que conocía, que de hecho en ese minuto está como CTO en Kubernetes. Y de hecho se salió de Kubernetes y se asoció conmigo. Y por otro lado, yo sabía que teníamos otra pata que íbamos a necesitar, que es la pata más matemática, más por ese lado. Ahí también yo tuve una conversación con, este es un amigo que yo conocía de varios años, que un tipo tiene un doctorado y postdoctorado en matemáticas, esos que les fascina poder demostrar por qué 2 más 2 es 4. Y bueno, yo conversé con él, le propuse asociarse con nosotros. Él, como buen académico, rechazó la oferta de asociarse a nosotros porque me dijo, mira, a mí lo mío es el research y es la academia. Pero, y ahí fue lo bueno. Me dijo, la verdad es que me parece un desafío súper interesante. Porque no hablamos de toda esa parte, como de toda la parte ya más del desafío sí, técnico que nosotros tenemos, pero el desafío le pareció súper interesante. Él actualmente trabaja en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. En el fondo me dijo, ¿qué te parece si yo le planteo esto a la gente del CMM, que es el Centro de Modelamiento Matemático, a ver si es que en el fondo podemos hacerlo como universidad? Y me dijo, no yo como centro, no yo como persona, sino que como centro. Finalmente funcionó, después de hartos ires y venires. El CMM y particularmente, y la Universidad de Chile al menos en particular, no tiene experiencia en trabajar con startups. En general los clientes de ellos son Codelco, el Metro, y para contar más uno.
Y entonces, esa es la mentalidad que ellos tienen y por lo tanto, para ellos asociarse con un startup les sonaba súper atractivo porque, por ejemplo, en Estados Unidos, Stanford tiene una aceleradora propia. Harvard también tiene una aceleradora. Básicamente todas las grandes universidades en Estados Unidos están súper ligadas al mundo del emprendimiento. Y ligadas no solamente como acá que enseñan emprendimiento, sino que ligadas en el sentido que ponen plata, que se asocian, ponen recursos, etc. Así que bueno, me alargué harto en ese tema, que en verdad no respondo a tu pregunta, pero bueno, finalmente terminamos trabajando con el CMM. Mi socio, él se ha encargado de toda la parte de desarrollo de software bien concreta. Yo he visto básicamente todos los otros temas, todo lo que no es desarrollo de software propiamente tal. La única parte de desarrollo, entre comillas, propiamente tal que yo he visto es la parte de integración con los clientes, todo lo que es como ETLs de datos, cosas así. Esa parte la he visto yo y la sigo viendo yo. Hemos contratado gente, hemos despedido gente, se nos acabó la plata, así que tuvimos que despedir a toda la gente, tuvimos que parar de pagarnos sueldos, después nos entró plata de nuevo, así que ahora estamos contratando gente de nuevo y de hecho ahora estamos bien próximos a cerrar un acuerdo para irnos a Silicon Valley. Así que la verdad es que como todo emprendimiento ha sido un camino así bien de altos y bajos, ha sido una montaña rusa y en poco tiempo. O sea, al final casi 2 años en el mundo de un emprendimiento es bien poco tiempo. Pero sí, en el fondo eso no sé si responde a tu pregunta. ¿Sí? Ya, bueno. Bien, la última pregunta, disculpen por tema de tiempo. Fernando Zagal, ya que mencionaste que estás pronto a ir a Silicon Valley, eso significa claramente tu, digamos, internacionalización de la aplicación. ¿Y qué pasa con un mercado en Chile ahora que ya no es tan interesante? Bueno, eso es un súper buen punto, que la verdad es que no tiene mucho que ver con el SaaS, es un tema mucho más estratégico de la empresa, pero a nosotros desde el día 1 tuvimos claro que Chile no es el mercado para esta plataforma. Nosotros tenemos claro que Chile es un mercado súper chico, donde el número de clientes potenciales para una plataforma como la nuestra es súper reducido. Y por lo tanto, en el fondo, nuestro mercado está principalmente en Estados Unidos, ni siquiera tanto en Latinoamérica. O sea, Estados Unidos en verdad es el mercado principal. Latinoamérica también hay algunos, pero no tanto. O sea, y de hecho, para ponerle la componente más de software a esto, para darte un ejemplo, de hecho, toda la documentación que nosotros tenemos, cada línea de código, en el fondo, incluso los comentarios que están en el código, está todo escrito en inglés. Todo. O sea, no hay nada que no esté escrito en inglés. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros tenemos claro que en el fondo la internacionalización no era una opción, sino que en el fondo para nosotros es un must. En el fondo si nosotros queremos ser exitosos, tenemos que internacionalizarnos, si no, acá nos vamos a quedar pegados y no tenemos mucho espacio para crecer. Y en el fondo, ¿y por qué todo esto de hacerlo en inglés? No es por ser como barriguista o snob, ni mucho menos, sino que porque nosotros también tenemos, y esto ya va a un tema más como de visión de emprendedor, nosotros como meta, o no sé si como meta, pero como objetivo, y como un objetivo bastante como realista, lo que vemos es una adquisición. Al final nosotros creemos que nuestra apuesta no es en el fondo crecer infinitamente. Nosotros creemos, y aparte por la dinámica de la industria en la que estamos, que si es que nos va bien, es muy probable, y espero que así sea, que alguna empresa quiera comprar nuestra plataforma. ¿Por qué? Porque la plataforma que nosotros tenemos hoy en día en la industria es súper disruptiva, en el sentido de que no existen cosas de este tipo, y en el fondo viene a
a mover el piso un poco a las grandes empresas y consultoras que sí se dedican a esto. O sea, en el fondo, los que están metidos acá son Nielsen, son McKinsey, son MarketShare era una de las más grandes también, pero son como estas grandes consultoras. Entonces, cuando viene una empresa como la nuestra y les mueve el piso, no les gusta mucho. Pero al mismo tiempo, ellos también están enfocados en un nicho de mercado donde nosotros no estamos yendo. La verdad es que nosotros no tenemos capacidad de poder atender a un cliente como Apple o como HP, como lo hacen ellos. No es nuestro objetivo. Entonces, por eso es el tema de irnos a Estados Unidos, Silicon Valley, porque al final para nosotros es un camino que básicamente es el único camino de éxito para nosotros. Bien, les pido por favor un aplauso para Andrés, un agradecimiento. Gracias.